Bueno, retornamos, claro que sí, esto es maravilloso porque es el famoso Times Square donde cantidades de personas nos acompañan, el clima está chévere porque está como un poquitico similar a Bogotá, un poquitico más frío, pero está absolutamente encantador. Vamos a continuación con la sección que se llama Famosos en Trendeando y hoy nos acompaña una celebridad del mundo deportivo, un periodista que lleva bastantes años en este trasegar y que tiene su popular frase "no se muevan", pero aquí no nos movemos cuando vemos parte de la historia de Ricardo Henao. Bienvenido a Trendeando. Sin embargo, la gente hincha del Medellín quedó contenta. Su equipo, al fin y al cabo, realizó una excelente campaña y estará en 1994 en la Copa Libertadores de América. El reconocido periodista y presentador colombiano Ricardo Henao nació el 25 de agosto de 1966, dejando desde ese entonces una gran trayectoria profesional que hoy en Trendeando la comparte. Mi infancia fue una infancia maravillosa, porque tuve la fortuna de haber nacido en un hogar que tenía obviamente la referencia de mis padres como primer lugar y además una familia numerosa. Yo tuve también la fortuna de tener 6 hermanos. El hecho de poder compartir en un hogar como este, en un pueblo pequeño, porque nosotros nacimos en Filadelfia, Caldas, pues fue algo sensacional. La unión, por las vivencias, por el entorno familiar que teníamos, por el entorno también de la gente del pueblo, de saber que todo el mundo se conoce con todo el mundo. En esa época pues todo el mundo podía salir a cualquier lugar, ir a cualquier sitio, no le pasaba a uno absolutamente nada. El hecho de tener amigos de los vecinos, de la cuadra, los juegos de niño, la época de escuela. El deporte ha sido muy influyente en su vida, amaba y practicaba cada uno sin importar cuál fuera, y eso sin duda lo llevó a cumplir su sueño, el de convertirse en el gran periodista que es hoy en día. Pero la verdad el primer gran recuerdo que yo tenía, o que tuve, en torno como una actividad profesional en sí, fue ya en la época de colegio, es cuando ya empieza como esa inquietud a saber qué voy a hacer yo, a qué me voy a dedicar, qué es lo que a mí me gusta. Y yo sí encontré en mi colegio, ya viviendo en Manizales, como esa afición por el tema del deporte, que yo creo que sí fue para mí algo muy importante. Yo fui y sigo siendo muy deportista, apasionado por el tema del deporte. Me encantó siempre practicar deportes. Fui atleta, fui ciclista, fui futbolista. Si hubiera tenido más estatura hasta hubiera jugado baloncesto. A mí todo eso me encantaba. La radio fue el primer referente que Ricardo tuvo para decidir que podría ser él la voz de cada emisora. Así que no dudó ni un solo momento de su talento, simplemente fue en busca de sus sueños, se arriesgó y ganó. Fui descubriendo como esa pasión por los medios, porque en esa época la radio era muy fuerte, había programas muy fuertes de radio, entonces yo empecé a imaginarme como en ese escenario, una polémica, participar de un programa de estos. Yo era enfermo por la radio deportiva, yo me levantaba escuchando radio deportiva y me dormía escuchando radio deportiva, entonces yo desde que salí del colegio yo vine a Bogotá pensando en estudiar periodismo para ser periodista deportivo. Aprovechando las prácticas de su universidad, logró tener un primer acercamiento bastante enriquecedor en la cadena de radio colombiana Todelar. Yo vine a estudiar periodismo acá. El primer contacto que yo tuve fue a través de una amiga que tenía otro amigo en una emisora, en esa época en Todelar, y empecé como a meterme muy temprano, desde segundo, tercer semestre, a los medios, pero haciendo prácticas. Entonces, mi primer contacto fue con un medio, fue con Todelar. Me acuerdo que hacíamos un noticiero, yo pues hacía parte como de todo el tema de producción del noticiero y empezaba en esa época a reencauchar noticias. Yo cogían todas esas hojas de las noticias de todo el día y uno empezaba a darle la vuelta a las noticias para el noticiero de la noche, a cortar cables, cosas que ahora ya pues no existen. Salir de su ciudad y enfrentarse a diferentes roles que quizá no eran de su gusto fueron algunos de los desafíos que tuvo que pasar para convertirse en lo que siempre soñó. El primer gran desafío pues obviamente fue primero llegar a Bogotá, llegar a un medio radial que uno no tiene como la dimensión de lo que era en esa época una emisora de radio. Empezar a encontrar pues personajes duros, difíciles. Uno como practicante en esa época pues no era muy importante. Y segundo, pues también el hecho de saber que teníamos que hacer cosas que tal vez no nos imaginábamos porque no eran como de nuestro gusto. Porque nosotros siempre pensamos, o siempre pensé que yo me iba a desempeñar
como un periodista deportivo, que era lo que más me gustaba y con lo que más afinidad encontraba. Y aquí empecé a hacer cosas diferentes, muy diferentes, que me enriquecieron, pero que definitivamente no era lo que a mí me llenaba. Trabajar y vivir de lo que uno ama es seguramente el anhelo de muchos y la fortuna de otros. Por eso Ricardo recalca lo gratificante que ha sido vivir del periodismo durante tantos años. Yo creo que es como sentirse uno que la pasión que uno lleva por dentro se puede ver representada en un trabajo profesional. Entonces, para mí es muy gratificante encontrar que he podido estar tantos años haciendo lo que me apasiona y pudiendo vivir de lo que a mí me apasiona. Es muy difícil poder ser un periodista deportivo si no le apasionan los deportes, si no le encantan los deportes, si no puede vivir para el deporte. Entonces, poder lograr eso, volverlo en un trabajo profesional, poder estar durante tanto tiempo en los medios de comunicación, haber llegado a posiciones tan importantes y poder, por ejemplo, hacer cubrimientos tan importantes y que aparte de todo, pues te paguen bien, pues yo creo que eso es una maravilla para cualquiera. Trabajar en el noticiero 24 horas lo ayudó a adquirir una experiencia, para así enfrentarse a los cambios de los canales en su época y continuar su carrera profesional en RCN Televisión. Bueno, yo trabajaba en un noticiero que se llamaba 24 horas, yo trabajé allí durante 10 años y a mí me tocó como la transición del final de los noticieros de la televisión pública en esa época y el comienzo de los canales privados. Entonces yo tuve la posibilidad, cuando empezó allá a declinar la audiencia y la presencia de esos noticieros en la televisión pública y empezó a crecer toda la programación de los canales privados, cerrar ese ciclo en 24 horas, porque ya se veía que el noticiero se iba a acabar y poder dar el salto hacia la televisión privada, los canales privados. Es cuando yo llegué a RCN hace ya 25 años, casi que cuando arrancó el canal. El orgullo y la felicidad se apoderan del periodista recordar que ha estado cubriendo los eventos deportivos más importantes del campo. Y poder llegar a un canal ya como RCN, poder estar en todos los eventos más importantes que ha cubierto el canal durante toda su historia, pues es algo maravilloso. Porque si a mí me dicen, venga, que es que el canal ha podido transmitir 6, 7 mundiales, y es que yo he estado en los 6 o 7 mundiales que ha transmitido el canal. Entonces, para mí es algo maravilloso poder contar que yo he podido estar en todos los grandes eventos deportivos que ha transmitido el canal durante toda su historia. Escuchamos Ricardo Henao y pensamos en el presentador deportivo de Noticias RCN, pero ¿quién es él fuera de las pantallas? Soy una persona común y corriente, padre de familia, tengo 2 hijos, Samuel y Tomás, mi esposa Alicia, que también es comunicadora, camellador, emprendedor, me he inventado como 50 negocios, me he quebrado en 49, pero me gusta emprender, inventarme cosas, soy inquieto por naturaleza, soy una persona común y corriente, la verdad soy de lavar y a planchar, como dicen. Me gusta la rumba, me gusta divertirme, me gusta camellar, me gusta mi profesión, disfruto mi casa, me gusta hacer deporte, me siento ganadero, tengo 3 vacas, entonces me siento ganadero. Bueno, muchas cosas. Entender, aprender y aplicar es lo que debemos hacer después de escuchar los diferentes consejos cargados de experiencias y aprendizajes. Sí, hoy los medios han hecho más inmediato, más fácil poder llegar, pero igual, esto es de perseverancia, de persistencia, de estudiar mucho, de leer mucho, de cuestionarse mucho, de prepararse para preguntar, de prepararse para hablar, de prepararse para opinar, porque hoy en día cualquiera pregunta, cualquiera opina, pero nadie se prepara para esto. Entonces yo los invito a prepararse para poder hacer lo que de verdad vale la pena y quiero hacer. ¿Para qué? Para que cuando lo tenga que hacer, lo haga y lo haga bien hecho. El talento y el gran recorrido del presentador hace que se convierta en uno de los referentes del periodismo deportivo más importantes del país. La pasión, la disciplina y la perseverancia son sin duda una de las cualidades que lo caracterizan. Él es Ricardo Henao. Bueno, Arnancito, Arnan, un saludo muy especial. Lo quiero mucho, lo recuerdo muchísimo, con muchísimo cariño. Como gran profesional, compartí muchas veces con Hernán. Y espero verlo, espero ir a Miami, podamos tomarnos un cafecito entrendiando, y a toda la gente que siempre está conectada y siempre viéndonos, un saludo muy especial y un agradecimiento enorme siempre. Chao, saludos muy especiales.